Hola amigos, monedas valiosas de Brasil, el real brasileño, el que está circulando actualmente. Hay algunas valiosas, algunas muy valiosas, así que bueno, justo estoy mirando el partido Brasil-Croacia, todavía no se sacaron ventaja, y también tengo este álbum de monedas de Brasil porque las colecciono por año. Podemos dividir las monedas en dos grupos. El primer grupo son estas, de 1 centavo a 1 real, todas están hechas de acero inoxidable. Se acuñaron desde 1994 y hasta 1997 y no son muy valiosas ni tampoco muy bonitas, ya que son acuñaciones muy numerosas. Por ejemplo, la de 1 centavo, la de más baja denominación, la primera acuñación fue en 1994 y se acuñó la escalofriante cantidad de 887.100.000 unidades. Pero sí hay algunos errores en estas monedas. Por ejemplo, encontré esta publicación en eBay, una moneda de 50 centavos que tiene el error de poseer la fecha en negativo en la cara de la moneda. Ya te había explicado en otro video a qué se debe esto. Puede pasar que en algún momento la uña encargada de llevar el cospel para acuñar falle al recolectar la moneda, lo que va a provocar un choque de cuños. Entonces uno marca al otro, pero te vas a preguntar por qué solamente se marca la fecha y de la otra parte no se traslada nada. Y por eso vamos a ver esta moneda en el microscopio. Y acá podemos observar que en el diseño del reverso solamente la fecha está en relieve cóncavo y por eso solo se marca la fecha en el cuño del anverso. Ahora, volviendo a esta de 50 centavos, mira, el tipo pide más de $50 por ella. ¿Pero son realmente tan valiosas? Y por eso traje estas que encontré en el último lote de monedas. Son muy comunes, así que las vas a ver en todos los lotes. Vamos a revisarlas. Ahí está el resultado. 4 de las 9 monedas tienen error, así que no son valiosas de ninguna manera. Ahora también de este primer periodo de la moneda real actual, o podemos llamarla la primera familia de monedas, tenemos dos conmemorativas de circulación. Esta de 10 centavos y el motivo es FAO, Alimentos para Todos. Solo se acuñaron 1 millón, por lo que tiene valor de 8 a 10 dólares, claro, dependiendo del estado. Y esta otra de 25 centavos, por el mismo motivo, FAO, también se acuñaron 1 millón y no son tan valiosas, 5 dólares cada una. Ahora, la segunda parte del real, la segunda tanda de monedas que se comenzó a acuñar a partir de 1998, también de 1 centavo a 1 real, aunque actualmente la de 1 centavo no se acuña más. La última se hizo en el año 2004. Tenemos la de 1 real, que es bimetálica, la de 1998 y 1999. El centro es de cuproníquel y el aro de latón. Pero a partir de 2002, cuando se volvieron a acuñar, ya se hicieron de acero con el aro bañado en bronce. No hay ninguna muy valiosa de todas estas, pero la de 1999 sí vale algo, ya que se acuñaron un poco menos de 4 millones. Por lo que puede venderse hasta 12 veces el valor de la moneda, unos 2,30 dólares al cambio actual. Con la de 50 centavos pasó algo parecido a la del real, ya que desde 1998 a 2001 se hicieron de cuproníquel, pero a partir de 2002 se comenzaron a hacer de acero inoxidable. Del anverso tenemos al barón de Río Branco, Obrigado. José María da Silva Paranhos Jr. No hay ninguna muy valiosa a menos que tengas esta. La mula. Obrigada. Acuñada en un cospel de 50 centavos con el anverso correcto, pero el reverso es de una moneda de 5 centavos. Al parecer algún operario tuvo una mala mañana y confundió el cuño del reverso. Acuñada en el año 2012, se piensa que unas 40.000 de estas monedas salieron a circulación.
lo que representa unas 2 horas de producción solamente de uno de los equipos. Tiene un valor bastante alto, aproximadamente unos $325. Las de 25 centavos son de acero bañado en bronce. Del anverso tenemos el retrato de Manuel Deodoro da Fonseca. Obrigado. Quien proclamó la República Brasileña y fue su primer presidente. Acá tampoco tenemos ninguna valiosa, a menos claro que tenga algún error muy notable. En las de 10 centavos lo tenemos a Pedro I, Obrigado. el fundador y primer gobernante del Imperio de Brasil. También son de acero enchapado en bronce, 5 centavos. con Joaquim José da Silva Xavier, Obrigado. conocido como Tiradentes, que quiere decir sacamuelas en portugués, ya que era dentista y es considerado un héroe nacional. 1 centavo. En el anverso podemos ver el retrato de Pedro Álvares Cabral, navegante portugués que descubrió Brasil en el año 1500. Atrás de él podemos ver un barco con el que los portugueses navegaban las costas de Brasil. Tampoco hay ninguna valiosa entre ninguno de estos tipos. Y por eso para ir a las valiosas nos tenemos que ir a las conmemorativas, que tienen las mismas medidas y pesos, pero los diseños son distintos del anverso. Pero el reverso siempre es el mismo porque todas son de un real. Vamos a empezar con una serie muy numerosa que son estas que tengo en este álbum, que está buenísimo. Mira, se acuñaron de 2012 a 2016. Tenemos la de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río del año 2016. Ninguna es muy valiosa salvo esta, la que me falta, la del año 2012, la que representa la entrega de la bandera olímpica. Solo se acuñaron un poco más de 2 millones y tiene un valor aproximado de $25 y es bastante buscada. Yo la busco, por ejemplo. Pero aparte de toda esta serie de monedas, tenemos estas otras 5 de un real conmemorativas que podemos encontrar circulando en Brasil y una es bastante valiosa. Esta, la de 1998, por el 50 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, solo se acuñaron 600.000, así que sí, es bastante valiosa. Puede costar entre $30 y $50, dependiendo del estado de la moneda, claro. Y esta de 2002, por el centenario del nacimiento de Juscelino Kubitschek, Obrigado. presidente de Brasil entre 1956 y 1961. Se acuñaron 50 millones, así que no es muy valiosa. Esta de 2005, por el 40 aniversario del Banco Central, se acuñaron 40 millones. En 2015, otra vez Banco Central, pero ahora por el 50 aniversario, se hicieron 50 millones. Hace poco, en 2019, se acuñó esta por los 25 años de la circulación del real. Es bastante bonita, se acuñaron 25 millones de ellas. Y por si no te diste cuenta, fíjate la numerología, las últimas monedas se acuñaron en ese orden, fíjate vos qué loco esto. Bueno, estas 4 últimas que te dije no tienen mucho valor dentro de Brasil, valen un real cada uno, pero fuera de Brasil puede valer hasta 5 veces el valor de cualquier otro país. Por ejemplo, en Argentina o en otro país podés venderla por $1 o incluso $2, dependiendo del estado, claro. Bueno, si te gustó el video, déjame un like y no te olvides de suscribirte para más videos como este. Pero vamos a ver cómo va el partido. Sigue 0-0, así que parece que van a los penales.